Muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a esta aula en vivo. Les agradezco mucho su participación. Estoy muy contento de que puedan ustedes estar aquí. Y realmente cuando celebramos ahora nosotros la Semana Santa, celebramos nosotros la Semana Santa y entonces pedimos a Dios que nos conceda la gracia de, nos conceda la gracia a nosotros de poder participar con devoción y sobre todo recoger el máximo posible de los frutos. Siempre ustedes, cada vez, cada año se darán cuenta ustedes de que no han podido aprovechar al máximo la semana, la cuaresma y la Semana Santa, no importa. Pero propóngase siempre cada año mejorar un poco más, cada año mejorar un poco más, ¿sí? Y así va a ser hasta el día final, hasta el día en que tengamos que presentarnos delante de Dios y entonces habrá terminado nuestro tiempo. No hay que temer tampoco si no hayamos hecho bien en esta vida. Dios lo que nos va a pedir es que hayamos intentado hacerlo del mejor modo posible. Lo único que tenemos que nosotros hacer es pensar si es del mejor modo que nos es posible, ¿sí? Y que estemos haciendo todo el esfuerzo del que somos capaces. Bien, entonces quiero comenzar rezando y pidiendo a Dios sus luces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos las dulzuras del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, en primer lugar, quiero hablarles acerca de la sagrada pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Para que podamos entender en qué consiste este misterio y qué es lo que nos llama la Iglesia con su liturgia a poder meditar durante esta semana. En primer lugar, tenemos que entender, Dios no estaba obligado a redimirnos luego del pecado. Dios no estaba obligado. Dios no está obligado a nada. Ese es un punto muy importante de la doctrina cristiana. Dios no está obligado a nada. Nosotros lo que pedimos a Dios siempre pedimos por su misericordia. Pedimos por su gracia, pedimos porque Él es bueno, pero no porque esté obligado. Nosotros estamos obligados a hacer cosas por nuestra naturaleza y por las relaciones que existen entre Dios y nosotros, pero Dios no está obligado y no estaba obligado a redimirnos luego del pecado, pudiendo hacerlo, y ciertamente, podía Dios redimirnos con un solo acto de su voluntad, decir así, ok, redimidos todos, voy a salvar a todos y perdonar sus pecados, pero no quiso hacerlo. Había algunas razones de conveniencia que Santo Tomás de Aquino estudia estas razones de conveniencia en su Suma de Teología, pero quiso él hacerse hombre enviando a su Hijo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, hacerse hombre, encarnándose y, y ciertamente también del mismo modo, pudiendo llevar una vida gozosa, una vida de rey como realmente correspondía, no de un rey cualquiera, igual entre otros, sino un rey eh, incluso podía llevar vida de emperador, del rey de todos, ¿no? Del rey de todos. ¿Por qué no? Si eh, él es el emperador de todo, el Dios, el dueño de todo. No, tampoco quiso eso. Padeció padeció la pobreza en su infancia, la persecución, padeció eh, el exilio, padeció el dolor, padeció hambre, luego padeció un juicio injusto y murió. Y pudiendo morir serenamente, eligió muerte de cruz, que en ese momento sería
en ese momento, en la mentalidad de la época y de esa gente entre la que él vivió, era muerte terrible y humillante. Era muerte terrible y humillante. Entonces, no, nosotros hoy, cuando pensamos en la cruz, los cristianos al cabo de 2000 años, un poco ya vacunados, digamos así, inmunizados por la teología, aprendimos ya a ver en la cruz un signo de gloria y reinado. Pero no era así para aquellos hombres en ese momento. Eligió entonces él muerte en cruz. Y entonces nos dice San Pablo en su carta a los hebreos que no hay redención sin derramamiento de sangre. En Hebreos 9:22. Fíjense lo que dice. No hay redención sin derramamiento de sangre. Hay y sangre, y no cualquier sangre, sino que sangre del Hijo de Dios. ¿Y por qué? Aquí ahí tenemos nosotros un gran misterio de la sabiduría de Dios. Aunque ciertamente se anunció esto en el Antiguo Testamento, en muchos sacrificios, no solamente del pueblo de Israel, sino de otros pueblos, y estos sacrificios prefiguraban esta víctima que mandaría a Dios para redimirnos, para pagar nuestra deuda. También estaba simbolizado esto en los justos e inocentes que sufren en la tierra, como por ejemplo Job, ¿sí? Siempre el inocente, aquel que no tiene pecado, que no tiene culpa, que sufre, es una imagen de Jesucristo, que es el inocente de los inocentes. Piensen en los niños, en los bebés, en los niños abortados, ¿no? Piensen en las personas que padecen enfermedades congénitas. Piensen en los que sufren accidentes sin buscarlo, ¿no? Eh, y Job, el hombre justo, el más justo entre los hombres en lo que fuera posible, ¿sí? Porque no hay ningún hombre que pueda ser inmaculado salvo la Santísima Virgen María. Y antes que la Virgen, nuestro Señor Jesucristo, después del resto tenemos pecado. Job es la figura del hombre bueno por definición. Y ese sufrimiento de Job, eh, que es un escándalo, es un escándalo, es una figura de Jesucristo. Y entonces todo ese sufrimiento del justo que sufre es un escándalo para los judíos que esperaban un Mesías que los llevaría por un camino de triunfos, de victorias militares y políticas, de bienes, de goces temporales, de riquezas, y de repente les viene un Mesías en términos humanos fracasado. En términos humanos fracasado. También es una locura para los paganos, una locura para los paganos de ayer y de hoy en busca de una vida sin renuncias. ¿Por qué este camino? ¿Por qué un camino de dolor? La iglesia en sus santos y doctores fue profundizando este hecho y descubrió la sabiduría, la fecundidad, la fuerza, la riqueza que estaba contenida en la cruz. Entonces, ¿y qué vieron nuestros teólogos, nuestros sabios, nuestros doctores en la iglesia a lo largo de los siglos? Que gracias a este medio, a la pasión de nuestro Señor, nosotros pudimos entender mejor cuánto Dios nos ama. Y esa muerte de Cristo en cruz quedó como un signo permanente que nos mueve, incluso más naturalmente, a poder amarle. Imagínense todos ustedes por un segundo, por un instante, mejor dicho, si pueden, piensen, imagínense si no hubiera existido la cruz. Si no hubiera existido la cruz, si el Mesías no hubiese muerto en la cruz, sino que hubiese muerto, qué sé yo, de muerte natural a los 85 años, recostado en una cama rodeado de sus discípulos. Quiten la cruz, quiten. ¿Qué signo nos quedaría? Piensen en el altar familiar, saquen la cruz. Sí, uno podría decir, bueno, sí, podríamos amar a Dios, pero que Dios haya muerto en muerte de cruz, que haya querido que a lo largo de los siglos esa humillación siga sirviendo para nosotros como signo de su amor, casi nos empuja, no solo nos mueve, nos empuja a decir, bueno, si Dios hizo eso, ¿por qué yo no debería amarle? ¿Por qué yo no debería tener paciencia en las tribulaciones?
¿Por qué no debería tener yo paciencia en las dificultades? Nos mueve casi más naturalmente a amarle, en lo cual consiste la perfección y la felicidad del hombre, en amar a Dios. Y Dios quiso darnos una señal inequívoca de que Él nos ama. Si Dios me ama, entonces yo también voy a amarle. ¿Qué señal me das de que yo te amo? ¿Qué señal me das de que tú me amas? Le preguntamos a Dios. Voy a morir por vos. Moriría por vos, dicen los enamorados, ¿no? Bueno, Dios murió por mí, ¿no? Moriría por vos, le dice el enamorado a su enamorada. Y quizás tenga el deseo de hacerlo. Que de ahí a que lo haga es otra cosa. Pero Dios murió por nosotros, de verdad. Y lo hizo a sabiendas, no porque fuese algo inevitable para él. La Sagrada Escritura nos muestra cómo muchas veces él huyó de la muerte, pero allí no huyó. Y subió con el rostro endurecido, o sea, determinado, subió a Jerusalén sabiendo lo que le esperaba. Así que la prueba es la que manifiesta, las dificultades, la probación, los sufrimientos manifiestan las virtudes necesarias para la salvación, que son la caridad, la justicia, la obediencia, la humildad, la constancia, la fortaleza, todas las demás. Y así Cristo se presenta como el modelo vivo del cristiano perfecto, que ejercita él caridad porque nos ama, justicia porque da a Dios lo que le corresponde, obediencia porque obedece al Padre hasta la muerte, humildad porque se humilla, constancia porque no deja de trabajar para poder cumplir con la voluntad de su Padre sin desfallecer, fortaleza porque resiste el dolor y la humillación, y luego todas las demás virtudes. No hay virtud que no encontremos en Jesucristo. Por eso, si queremos aprender nosotros cómo ejercitar tal o cual virtud, miremos a Cristo. La cruz así es como el único medicamento, el único remedio para el alma, la única medicina del alma, que está enferma de amor a sí misma, que se ama a sí misma por sobre todas las cosas, y allí está Cristo que ama a Dios por sobre todas las cosas. Así, Cristo en su cruz nos hace negarnos a nosotros mismos. Gracias a la cruz nosotros conocemos el alto precio con que fuimos rescatados, que es el precio de la sangre del Hijo de Dios, lo cual nos mueve a nosotros a evitar la causa de nuestra caída, que es el pecado, sabiendo que el costo de nuestros pecados no fue otra cosa que la muerte de Dios, el que nunca ha hecho ningún mal. Así que por la cruz eh, se entrega a Dios una ofrenda humana, enalteciendo hacia el hombre antes vencido por el demonio. Dios se hace hombre entregando una ofrenda de hombres, la propia vida humana, porque Dios no puede morir en cuanto Dios, pero si se hiciera hombre, sí podría morir. Así entrega una ofrenda humana del hombre que antes había sido vencido en el madero del árbol de la ciencia del bien y del mal. No se puede evitar el dolor, grábenselo muy hondamente en el corazón. No se puede evitar todos los dolores en esta vida, no se puede evitar el dolor. Así que todos los hombres tienen que soportar el dolor. Y Cristo no vino a quitarnos el dolor, la cruz, vino a enseñarnos a llevarla con sentido. Él vino a enseñarnos a que nuestras cruces, cómo hacer que estas cruces, que son inevitables, que estos dolores que son inevitables, tengan algún sentido. Así entonces, como su cruz terminó en la resurrección, también nuestra cruz es la puerta de la gloria. Y podemos entonces resistir el dolor, pensando que ese dolor nos puede llevar efectivamente a la gloria. Entonces, nuestro acercamiento a Cristo, al Mesías, siempre será un acercamiento a Cristo crucificado. No podremos nosotros nunca acercarnos a Él si no es a través de su cruz. No podemos despegar a Cristo de su cruz. Y si Cristo apareciera así en la cruz, aún así llevaría en sus manos, en su costado y en sus pies las marcas de la cruz, porque Él no quiere olvidar su cruz. Nosotros queremos olvidar nuestros dolores muchas veces.
queremos olvidar los dolores, queremos dejar de pensar en ellos. Y Cristo, en cambio, se deja. Yo a veces he escuchado algunas veces, no todas, por supuesto, ni muchas, algunas veces he escuchado a mujeres que se sentían apenadas porque tuvieron que parir a un hijo y no pudieron tener un parto natural y tuvieron que parir al hijo con un parto de cesárea y entonces les quedó la cicatriz y entonces les apena tener una cicatriz en el cuerpo. Y yo pienso en esos momentos, claro, tengo que traducir eso para esas personas. Digo, pero espera un ratito. O sea, Jesucristo no se avergüenza de sus cicatrices, al contrario, las tiene allí abiertas. Por eso le dice a Tomás, mete tu mano en mi costado, mete tu dedo en las marcas de mis manos y de mis pies. O sea, son cicatrices abiertas. Cicatrices abiertas. Y quiere que recordemos eso. Él quiere recordar, no es que Dios pudiera olvidar, quiere mostrarnos que Él no se avergüenza de su cruz. Y que si estas cicatrices que podemos llevar en el cuerpo son causadas por el bien que buscamos, como en el caso de una madre que para sus hijos, no hay por qué tener vergüenza de esas cicatrices. No quiero que vayan a mostrar las cicatrices por allí, ¿no? Sobre todo si es en el bajo vientre, que es donde queda la cicatriz del parto. Lo que quiero decir es que, ¿qué importan las cicatrices? ¿Qué importan las cicatrices cuando son hechas por el bien, ¿no? Cuando Cristo sigue teniendo las marcas de su humillación. No es la marca de haber parido a un hijo que todo el mundo te felicita. Las marcas de su humillación. Las marcas de haber sido muerto, haber sido colocado, contado entre los malhechores, contado entre bandidos, de haber sido abandonado por los suyos, de haber sido juzgado injustamente. Las marcas de haber sido, bueno, y todo lo que implica la pasión, ¿no? De haber sido maltratado, de haber sido golpeado, de haber sido escupido e insultado por los sacerdotes de su templo, donde se le daba culto a él. Es como si tus hijos, los de tu casa, ese hijo al que vos pariste, ese hijo al que criaste y diste de comer durante toda tu vida, mañana se volteará contra vos y te hiciera un juicio injusto para sacarte en la calle y despojado de tus ropas, desnudo, desnuda, te ejecutar ahí delante de todos los demás diciendo que sos un ladrón o una ladrona. Terrible cosa, pero es exactamente lo que hicieron con Jesucristo. Sus hijos, su pueblo. Eso es lo que dicen los improperios del Viernes Santo. ¿Qué te he hecho yo, pueblo mío? Yo te saqué de Egipto, te hice cruzar el Mar Rojo, te di pan en el desierto, te alimenté, te cuidé, y ahora me matas así. ¿Qué te hice yo? ¿Qué de malo te hice? Yo no te hice ningún mal. ¿Por qué me tratas así? Pero esa es la historia de los hombres. Y esa es la historia de la relación de Dios con los hombres. Y nuestro acercamiento a Cristo y a través de Cristo al Padre será siempre acercándonos a Cristo crucificado. No podemos olvidar nosotros también que por nosotros Él fue crucificado. Y entonces, así como hay grados de proximidad, uno puede estar más próximo o menos próximo, ¿sí? Yo puedo estar más cerca de alguien o más lejos o menos cerca. Paralelamente, también hay nuestra aceptación del sufrimiento. Comienza por no omitir nuestros deberes cristianos elementales, nuestros deberes de Estado. El primer sufrimiento que vamos a tener que cargar es no omitir nuestros deberes de Estado. Porque si dejamos esos deberes ya cometeríamos pecado mortal, el deber de Estado propio de cada uno. Mis deberes de Estado como sacerdote, tus deberes de Estado como madre o padre de familia, como hijo, como empleado, como profesional, como profesor, como lo que sea, ¿no? Porque si dejas esos deberes de Estado mínimos, ya cometes pecado mortal. Pero el primer dolor que nosotros tenemos que abrazar es no omitir nuestros deberes cristianos elementales, nuestros deberes de Estado elementales. Rezar, ir a misa, lo mínimo, a pesar del sacrificio que muchas veces involucra. Después, un grado más de aproximación a Cristo crucificado, aceptar las cruces que Dios nos manda para purificarnos. Frío, calor, enfermedad, cansancio, persecución, humillación, etc.
Cuanto más intenso, más cerca de Cristo crucificado. Después, una vez que aprendimos a aceptar sin buscar, porque no hace falta salir a buscar sufrimiento, los tenemos allí, al lado, casi al alcance de nuestras manos. Si aprendemos a aceptar, entonces ya estamos más cerca. Aceptar lo que Dios nos manda sin que busquemos. El siguiente grado es avanzar hacia la búsqueda voluntaria del sacrificio. Fíjense qué ensayo chiquito hemos hecho durante la cuaresma al avanzar voluntariamente a hacer algún ayuno, alguna mortificación. Un chiquito, por lo menos alguna vez, aunque sea imperfectamente, hemos hecho. Y sí, hemos hecho como algunas personas han hecho el ayuno durante mucho más mortificación. Entonces estamos tratando de avanzar más allá de simplemente aceptar los sufrimientos que Dios nos mande. Estamos buscando voluntariamente también, porque Jesucristo lo hizo. Jesucristo buscó voluntariamente. Culmina con un amor apasionado de la cruz, porque Cristo no solamente buscó voluntariamente, no solamente cumplió sus deberes, aceptó los sufrimientos que involuntariamente le llegaran, buscó el sufrimiento y luego abrazó apasionadamente la cruz. Si Dios les da la gracia de ver durante esta semana otra vez la película La Pasión de Mel Gibson, quiero que se fijen en la escena en la que Cristo, al salir del pretorio, al salir de la Torre Antonia, en la puerta de la Torre Antonia del cuartel de los romanos, le presentan la cruz a Jesucristo, ya están los dos ladrones atados cada uno al patíbulum, que es el travesaño horizontal de la cruz, y entonces Cristo abraza la cruz y la besa. Y el mal ladrón le grita a Jesucristo que él es un loco por besar la cruz. Y el buen ladrón queda sorprendido porque todo aquello realmente le inspiraba, o sea, le sorprendió que alguien abrazara su cruz. Abrazar, el último grado de acercamiento a Cristo crucificado es abrazar apasionadamente la cruz. Y al llegar a esta cumbre, los santos se expresaron con gran vigor. Dice San Juan de la Cruz: quiero sufrir y ser despreciado por ti. Y Santa Teresa de Jesús va a decir: sufrir o morir. Sufrir o morir. Así que, y en el proceso, en el curso de este ascenso, van apareciendo todos los frutos que descienden de la cima del monte Calvario, como una lluvia que sale del costado de Cristo, agua y sangre, cae del monte y va como cayendo hacia nosotros, hacia los pecadores. Y mientras vamos subiendo, va cayendo hacia nosotros esta lluvia llena tan fértil, tan llena de nutrientes de la gracia divina. Y vamos expiando nuestros pecados, vamos sometiendo la carne al espíritu, vamos despreciando las cosas creadas, nos purificamos, embellecemos nuestra alma, nuestra oración se va haciendo cada vez más eficaz, cada vez es más escuchada por Dios, porque se parece más a Dios, es más fecundo nuestro apostolado, más fructífero, y finalmente somos más semejantes a Jesús y a María. Así que la iglesia durante todo el año, en cada santa misa, en cada oficio, se une a Jesucristo crucificado, pero muy en especial en las celebraciones de Semana Santa y más especialmente todavía en el ciclo anual, lo hacen el Viernes Santo, el día en el que se conmemora la Pasión. Quiero entonces ahora hacer una cronología rápida, muy sumaria, de la Pasión de nuestro Señor de la Semana Santa, ¿sí? Entonces, el domingo de Ramos, Jesús entra mesiánicamente en Jerusalén. Inmediatamente después de entrar en Jerusalén, entra montado en el pollino de asna, llega, baja del pollino y expulsa a los vendedores del templo. Enseguida increpa a los sacerdotes, ¿sí? De por qué estaban ellos haciendo, porque ellos le dicen, ¿por qué estaba haciendo eso? ¿Con qué autoridad? Y entonces se produce un diálogo entre ellos que se nos cuenta en el Evangelio de San Juan. De ahí retorna a Betania al atardecer,
¿sí? Eso el domingo de Ramos, ¿sí? Luego el lunes santo vuelve a Jerusalén y retorna otra vez a Betania, ¿sí? Va a Jerusalén y vuelve a Betania. El martes santo vuelve a Jerusalén una vez más, enseña al pueblo, hay disputas con los fariseos, con los escribas y con los partidarios de Herodes. Él da un sermón hablando del fin de los tiempos, del juicio que está en Mateo 25. Da unas parábolas también sobre la vigilancia, estad vigilantes, y retorna a Betania otra vez ese día. Eso es para que vayamos ubicando algunos pasajes de la Escritura. El miércoles santo Jesús permanece oculto, no aparece él, y se produce el pacto de Judas. Judas traiciona a nuestro Señor Jesucristo el día miércoles. El jueves santo es la última cena en la noche, en la tarde, al atardecer, al ocultarse el sol. Durante el día, claro, de la mañana, él le dice a sus discípulos, bueno, van a preparar esto, ¿sí? Entonces ellos van a Jerusalén, preparan el lugar, vuelven, avisan a Jesucristo y Jesús con el resto de sus discípulos se vuelve a Jerusalén para la última cena donde instituye la Eucaristía, hace un sermón de despedida, la oración sacerdotal, etc. Esto ya de 19 a 22 horas. 19 a 22 horas es la ceremonia de la última cena, ¿no? Luego sale con sus discípulos, con Pedro, Santiago y Juan, al huerto de Getsemaní, de 22 a 24 horas, de 10 a 12. Esto es aproximado, aproximado. Y allí, al final de eso, a medianoche, secuestran a nuestro Señor, ¿sí? De allí lo llevan a la casa. Fíjense ahora todo el proceso, el complejísimo proceso. O sea, va y viene muchas veces nuestro Señor. Primero va a la casa, de ahí le llevan a la casa de Anás, de 0 a 1 de la madrugada. Luego, ante Caifás, le llevan de la casa de Anás a Caifás. Ahí se produce el conjuro, la confesión y condena de Jesucristo, de 1 a 2. O sea, le condena a Jesús fuera del Sanedrín. No podía haber ninguna condenación en una casa privada. O sea, le hicieron el juicio en la casa del tipo. Al mismo tiempo, de 0 a 2 horas aproximadamente, se dio la negación de Pedro. Pedro estando allí en el patio del sumo sacerdote, entonces le niega a Jesús y por eso se produce ese cruce de miradas entre Jesús y Pedro. De 2 a 6 de la mañana, Jesús es expuesto a las burlas. A las 6 es llevado ante el Sanedrín. Ahí confiesa él que es el Hijo de Dios y es condenado a las 6 de la mañana. O sea, no duerme toda la noche. Luego se produce el suicidio de Judas. Luego le llevan ante Pilatos a las 7, acusación pública, interrogatorio privado. Después Pilato envía a Jesús ante Herodes, que estaba en Jerusalén en ese momento, 8 de la mañana. Luego Herodes envía de nuevo, dice, este es un loco, lo viste de blanco y le dice, esto es un loco, no hace nada, no es lo que ustedes dicen que es. Lo envía de nuevo ante Pilatos. Pilato arenga al pueblo, ¿a quién quiere que soltéis? Porque quería más o menos hacer alguna indirecta allí para poder soltar a Jesús. Luego sale Barrabás, el mensaje de su mujer, le dice a su mujer, che, no te metas con este hombre porque tuvo una pesadilla con él anoche. Se produce la flagelación, coronación de espinas, el ecce homo, aquí al hombre, el último interrogatorio, luego un último intento para liberarlo, se lava las manos Pilatos y lo condena a muerte. 9 a 11 de la mañana. Todo eso de 9 a 11. Luego camino al Calvario, se encuentran con las hijas de Jerusalén, 11 de la mañana, y crucifixión, agonía y 7 palabras de 12 a 15, o sea, de mediodía hasta las 3 de la tarde, Jesús está colgado de un madero. Su muerte se produce a las 15 horas, la lanzada más o menos a las 16, el descendimiento y sepultura a las 5 de la tarde, antes del anochecer. O sea, da el proceso de su descendimiento y sepultura. El sábado santo, el cuerpo de Cristo descansa en el sepulcro y su alma unida a la persona divina desciende al infierno de los justos, al lugar inferior, un nivel superior de los lugares inferiores, porque tenemos lugares inferiores que son el infierno de los condenados, pero está ahí como un límite
Y en ese límite, estoy usando las imágenes de la Divina Comedia, ¿no? En ese límite entonces se encuentra el infierno de los justos, donde los justos tenían el limbo de los justos. Entonces, en ese lugar, los justos se permanecían con felicidad natural, pero esperando al Mesías. Felicidad natural, o sea, no estaban tristes, apenados, pero no tenían la felicidad sobrenatural que es ver a Dios. Es felicidad natural, que es la máxima felicidad que la naturaleza humana puede gozar sin llegar a ver a Dios todavía, ¿no? Luego, domingo de resurrección, al tercer día, porque la, los judíos cuentan el día comienza no a medianoche, sino comienza al atardecer, cuando se pone el sol. Entonces el primer día es el viernes, luego al atardecer se pone el sol, empieza el segundo día, que termina al atardecer del sábado, y Jesucristo resucita a las 6 de la mañana del domingo, al tercer día. ¿Sí? Es el tercer día del proceso. Viernes, sábado, domingo. ¿Sí? Se aparece a María Magdalena a las 7 horas de la mañana, se aparece a las otras mujeres a las 8, se aparece a Pedro, luego aparece a los discípulos de Maús a las 19 horas al atardecer y se aparece a los apóstoles, pero sin Tomás, a las 21 horas. Bien. Entonces, así que ese es el proceso de la muerte de nuestro Señor. Bueno, entonces, aquí les he pasado más o menos la Semana Santa de Jesucristo. ¿Qué podemos hacer nosotros durante esta semana para poder aprovecharla bien? En primer lugar, primera tarea, quiero invitarles a que lean la Pasión del Señor en los 4 evangelios. Este domingo, en la misa, hemos escuchado ya el evangelio según San Lucas. Entonces, ciclo C, Lucas. Entonces, claro, pero sería bueno que podamos durante la semana volver a meditar. Entonces, la pasión del Señor, la pasión en los 4 evangelios. Este viernes vamos a escuchar la pasión según San Juan, si no me equivoco, la pasión del Señor según San Juan, que es la que se suele leer cada año. Solo quiero asegurar aquí mirando la agenda. Juan, viernes, Juan. Sí, es la que se lee cada año, ¿sí? Entonces, y antiguamente, en el calendario antiguo, antes de la Reforma, se leía durante la semana todos los evangelios de la Pasión. El domingo se leía uno, después lunes, martes, miércoles se leía otra vez uno cada día. Mateo, Marcos, Lucas. Entonces conviene que se mantenga eso, conviene que lo hagan para poder profundizar. Acuérdense, nosotros somos muy malos para recordar, necesitamos continuamente recordar. Además, durante esta semana, rezar siempre los misterios dolorosos del rosario. Las palmas del domingo conviene guardarla o sea, exponerla, no guardarla en un cajón, sino exponerla en nuestro nicho personal. Entonces, por ejemplo, si tenemos un crucifijo, uno puede poner la palma detrás del crucifijo. Los franceses conocen mucho. Uno casi no encuentra residencias familiares donde donde no haya un crucifijo y una palma detrás. Entonces, lo que ellos hacen es sacar la palma, un pedacito, y colocar detrás de cada crucifijo. Entonces, cada cruz tiene una palma, ¿sí? Y eso justamente porque lo que quiere indicar con eso es que Cristo reina, las palmas para recibir al rey. Entonces, Cristo reina desde la cruz. Entonces, conviene hacerlo allí, guardar esa palma en un lugar o ponerlo para la veneración, y el año siguiente lo quemamos al principio de la Cuaresma y lo renovamos el domingo de Ramos, ¿sí? Bien, durante esos días, durante la semana, estoy diciendo solamente las devociones principales. Alguno podrá recordar alguna otra más y puede escribir eso en el chat. Entonces, durante estos días, no dejen la confesión para el viernes. Confiésense antes, si pueden. Si ya no se confesaron antes, por supuesto, ¿no? Si están en gracia, no hace falta, pero si prepararon la Cuaresma para confesarse en Semana Santa, hay que confesarse ya ahora, lunes, martes o miércoles, porque si no, ustedes van a tomar, se les alcanzará el embotellamiento del Viernes Santo.
Porque el Viernes Santo, yo solía decir a la gente de la parroquia, dejen el Viernes Santo para aquellas almas que el Señor quiere derramar una gracia especial este día. O sea, no quiero ver el Viernes Santo a la gente de los movimientos de la parroquia, ¿entienden? O sea, la gente de los movimientos de la parroquia tiene que confesarse antes y ese día está rezando más intensamente. Pero el Viernes Santo es un día, por lo menos en Paraguay pasa eso, que la gente está tan sobrecogida que aparecen los peces gordos, ultra gordos, esos tipos que no se confiesan hace 10 años, 15, 20 años. Entonces, yo solía decir a los fieles de la parroquia, quiero verles a ustedes lunes, martes y miércoles. No voy a ver a nadie estos días, solamente la gente de los movimientos, que eran muchos. Y entonces dejábamos Viernes Santo para los peces gordos. Y así, la verdad que se hacía muchísimo bien. Y además se aprovecha mejor esos días porque no tenemos al demonio tentándonos allí con otras cosas, ¿no? El Jueves Santo conviene que recemos, si uno puede ir a la misa crismal, tanto mejor, pero conviene ese día rezar por los sacerdotes y por el obispo, ¿sí? No olvidemos que los sacerdotes y el obispo, ¿sí? O sea, los sacerdotes, son ellos los que nos traen a Jesucristo presente en la Eucaristía y hacen presente nuevamente a nuestro Señor y a su pasión, y por medio de ellos podemos nosotros llegar, conectarnos con las fuentes de la misericordia de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, y el demonio siempre busca hacer que los sacerdotes caigan, porque si no tenemos sacerdotes, se acaba. Es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil guardar la fe. Y peor que no tener sacerdotes en realidad es tener malos sacerdotes. Entonces, el demonio los tienta mucho, nos tienta a nosotros. Entonces les pido que las penitencias del Jueves Santo las entreguen, las ofrezcan por los sacerdotes, ¿sí? Eso es un tema que puede ayudar bastante ese día. Entonces nos reza los misterios de luz o los misterios de la pasión también, igual, si quieren. Entonces, ofrecen por los sacerdotes, ¿sí? Sobre todo, muy en especial por los tibios y también por aquellos que están en peligro de abandonar la vocación, ¿sí? De noche, durante la Cena del Señor, en la misa de la Cena del Señor, eh, ah, el centro es la caridad, ciertamente, el amor, y a veces se da mucho énfasis al amor cristiano así en general. Pero no olviden, esa noche nuestro Señor Jesucristo, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. No contento con morir por nosotros en la cruz, quiso dejar un memorial continuo de su pasión en la Eucaristía. Entonces, es un amor que se extiende hasta el final de los tiempos. ¿Sí? Es un amor que se extiende hasta el final de los tiempos. Entonces, el centro de la meditación en realidad es el ejemplo de nuestro Señor, eh, o sea, la entrega de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y en la Eucaristía como modelo de amor. Entonces, hemos de amar nosotros como ama Jesucristo. Por eso, si lo que queremos nosotros es meditar en la caridad cristiana, no es simplemente que seamos buenos con los demás, no, que amemos como Cristo amó, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ese es el punto de meditación el día jueves. Esa noche, en algunas iglesias todavía se conserva la costumbre de desvestir el altar. Recordemos que Jesucristo es desvestido, es despojado cuando es preso. Se desviste el altar y se lava el altar con una mezcla de agua y vino. Y entonces, simbolizando con esto el despojo del cuerpo de Cristo. Pensemos en nuestros pecados contra el pudor y contra la modestia, y en cuántos pecados se cometen contra el pudor y la modestia. Esa noche se expone el Santísimo Sacramento en algunas iglesias, en la mayoría de las iglesias hasta la medianoche. En algún lugar se puede hacer la adoración durante toda la madrugada. Conviene que podamos hacer la adoración al Santísimo por lo menos un instante antes de retirarnos de la iglesia. Y si no podemos hacerlo, siempre podemos hacerlo en nuestra casa, ¿sí? Quizá alguno de ustedes no pueda salir de su casa por algún motivo. Entonces, todos tienen su altar familiar, ¿sí? Entonces, no se olviden que si están en gracia, Cristo vive en ustedes, ¿sí?
Entonces, no se olviden de esa, siempre llevamos, digamos así, nosotros somos templo y sagrario de la Santísima Trinidad, si estamos en gracia. Entonces, siempre podemos hablar con Él allí. Siempre podemos adorarlo, siempre podemos darle gracias, siempre podemos pedirle favores. El Viernes Santo es día de ayuno y abstinencia obligatorias, bajo pena de pecado. Pero claro, todo lo que estamos aquí, ya hemos hecho bastante ayuno y mortificación, no hace falta obligarles bajo pena de pecado, pero advierto esto para que ustedes hagan lo posible en sus casas, de tal modo que la gente eh, puedan enseñarles a ellos a poder hacer. Evidentemente, siempre que no haya motivos de salud que así lo impidan. Si la persona es débil de salud, no está obligada. La abstinencia tampoco está obligada si la persona necesita carne, cosa que en nuestros tiempos es muy fácil de sustituir. Entonces, siempre que podamos, acuérdense ustedes lo que dijimos al principio de la cuaresma. Todo ser humano está obligado a la ley de la penitencia. Todo ser humano. Todos hemos pecado y estamos faltos de la gracia de Dios, dice la carta a los romanos. Todos. Entonces, todos estamos obligados a la ley de la penitencia. Así que conviene ya desde chiquitos enseñarle gradualmente a los niños a hacer penitencia y después cuando somos grandes, obviamente, en la medida de nuestra, si tenemos fuerzas, no dejar de hacer penitencia. Ya vendrá la ancianidad cuando ya no podamos hacer. Pero ahora no. Cuando tengamos fuerzas, hemos de hacer alguna penitencia. Viernes Santo, en muchas iglesias se reza el Vía Crucis. Si no se puede ir uno, reza el Vía Crucis en su casa. También en ese día no se celebra la misa. Lo que se celebra en las iglesias es la celebración de la pasión y muerte de nuestro Señor. Entonces, eso no es una misa. No es un sacrificio eucarístico, quiero decir. No es un sacrificio eucarístico, sino que todas las hostias que se consumen ya fueron consagradas al día anterior. ¿Sí? Entonces, ese día es el único día en que sobre la faz de la tierra no se celebra la misa del sacrificio eucarístico. Entonces, y ese ayuno va hasta, según cuenta la iglesia hoy, y entonces va hasta medianoche. Antiguamente había mucha gente piadosa que hacía ayuno también el día sábado y le llamaba vigilia de la Virgen o ayuno de la Virgen. Se puede hacer también eso y ofrecerlo como a la Santísima Virgen, ¿no? Y en compañía de la Santísima Virgen. Pensemos nosotros en su dolor y que podemos nosotros acompañar místicamente ese dolor con el ayuno del día sábado. Ustedes dirán, a la flauta, ya ayunamos toda la cuaresma, y ayunás ahora también viernes y después también sábado. Y así es el amor, ¿entienden? Así es el amor. ¿Eh? El amor es así. Y en las tradiciones en las tradiciones cristianas encontramos nosotros esos gestos de amor, entre comillas, exagerados, pero que nunca se contentan solamente hasta que el amado diga basta. ¿Y cuando dice basta? Cuando Jesucristo resucita. Entonces, aunque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es a las 6 de la mañana, en realidad, aunque sea un horario incierto, podía Jesucristo resucitar al tercer día y el tercer día comienza al ponerse el sol. Entonces, por eso la iglesia, antes de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, muchas misas de Pascua se celebraban ya el sábado a la mañana o el sábado al mediodía inclusive. Y entonces después un tema muy bueno de la reforma litúrgica fue obligar a los sacerdotes a celebrar la misa de Pascua después del anochecer. Entonces sí o sí tiene que ser después al anochecer. ¿Sí? Entonces yo acostumbraba a celebrar la vigilia de Pascua bien tarde, o sea, celebraba más o menos las 10 de la noche, más o menos. Igual la gente iba muchísimo. En algunos lugares no se puede, por supuesto, pero cada sacerdote va a ver en función de las posibilidades. A veces no se puede porque tenés muchas misas, pero bueno, nosotros podíamos hacer en ese momento y lo hacíamos tarde. Si pudiéramos, lo haríamos seguramente también en, de madrugada, pero eso ya sería mucho. Entonces, antes que esto, me olvidé que en algunos lugares se suele rezar de madrugada
jueves, viernes y sábado, lo que se llama oficios de tinieblas. Estos oficios son nada más que laudes y oficio de lectura juntos, con algunos cantos especiales, en, eh, en la madrugada de los días jueves, viernes y sábado. Si tenemos posibilidad de participar aquí, conviene mucho. El día viernes al mediodía se puede rezar la oración de las 7 palabras. No les paso aquí los enlaces porque podemos cooperar todos en el grupo y entonces van pasando. La celebración de las 7 palabras o la meditación de las 7 palabras se celebra muchas veces en las iglesias al mediodía, a las 12 del mediodía, como la gente no come, entonces va a la iglesia y lo que hace allí es escuchar el sermón de las 7 palabras. O sea, el sacerdote lee la palabra que dijo Jesucristo y hace un pequeño sermón sobre esa palabra. Pero podemos fácilmente eh, leerlo, se encuentra en internet muchísimos sitios que tienen las meditaciones de las 7 palabras y podemos utilizarlo libremente. Eso, leerlo y rezarlo al mediodía. Bien, el sábado de la noche se renuevan las promesas bautismales. Fíjense que todo esto, todo lo que hicimos, toda la cuaresma, todo absolutamente, lo que significó fue una preparación para la renovación de nuestras promesas bautismales. Entonces, en la noche, durante la noche de Pascua, llevaremos la vela, una velita, ¿sí? Recordando esa vela que han recibido nuestros padrinos en el día de nuestro bautismo, y entonces renovaremos nuestras promesas bautismales. Conviene entonces prepararse de algún modo para la celebración de la Pascua en la noche del sábado. ¿Cómo? Meditando un poco en las promesas bautismales. Entonces, ¿y qué son las promesas bautismales? Y básicamente, prometer creer en Dios Padre Todopoderoso, en Jesucristo su Hijo y en el Espíritu Santo. Eso está en el credo. Renunciando a Satanás, ¿sí? Entonces, esas son las promesas bautismales. Se puede buscar también en algún lugar de internet, muy fácil, googlean y buscan las promesas bautismales y tienen eso, entonces pueden leerlo y tenerlo fresquito en la mente para el momento de la misa. Si no pueden irse a misa, entonces pueden hacer la renovación de las promesas bautismales ustedes en su oratorio particular, personal en su casa. ¿Qué es obligatorio en esta Semana Santa? Es obligatorio ir a misa los domingos, entonces tenés el domingo de Ramos y el domingo de Pascua, ¿sí? No es obligatorio ir el sábado de noche a la misa, pero si te vas el sábado de noche a la misa, ya no hace falta que vayas el domingo, ¿sí? No es obligatorio la misa del Viernes Santo ni la misa del Jueves Santo, pero es obligatorio el ayuno el Viernes Santo, el ayuno y la abstinencia, ¿sí? Con eso yo no quiero decir la misa del viernes, no hay misa el viernes, gracias. Gracias, Claudia. No hay misa el viernes, pero la celebración del viernes no es obligatorio participar, pero sí el ayuno y la abstinencia del viernes es sí obligatorio. Entonces, ¿qué es obligatorio? La misa el domingo de Ramos, la misa el domingo de Pascua y el ayuno el viernes, el ayuno y la abstinencia del Viernes Santo. Las otras son opcionales, ¿sí? Son opcionales. Lo que no es opcional también es el espíritu penitencial, ¿sí? Entonces, pero claro, uno dice, sí, bueno, ¿y cómo hago el espíritu? Me invento algo, no hace falta inventar nada. Yo puedo aprovechar, subirme al carro de la liturgia y simplemente seguir lo que la iglesia hace. Y ya está, no hace falta que me invente nada nuevo. Pero cuando les digo esto es que esas cosas no son obligatorias, uno podía hacer otras cosas si el Espíritu Santo le inspira, que normalmente no lo hace. ¿eh? Lo que nos inspira es hacer lo que la iglesia hace, porque no tenemos idea de qué otras cosas pueden hacer. Un monje en el desierto después de 10 o 15 años puede tener alguna inspiración especial, pero nosotros pobres pecadores generalmente lo único que tenemos que hacer es subir sobre el carro de la liturgia y seguir para adelante. ¿no? Hasta aquí entonces los consejos que les doy. El día domingo, entonces, día domingo de Pascua, conviene preparar una cena de Pascua. Algunas familias en algunos países, principalmente en Paraguay no es tanto así, pero en algunos países, en otros países a veces la gente prepara la cena del jueves. Entonces, hay una cena familiar el jueves santo, a la noche. No sé qué tal en el país de ustedes. En Paraguay no hay eso porque la gente estaba preparando la chipa y compañía, entonces, que es una especie de, no sé cómo puedo escribir esto, una especie
dona, pero hecha de maíz, para los que no saben, los que no son de Paraguay, ¿no? Una dona de maíz, de harina de maíz y almidón, y se hornea en un horno, se hornea y queda una cosa crocante y muy rica, ¿no? El primer día, el segundo día parece una piedra y hay que romperla con un martillo, ¿no? Pero el primer día es muy rica, la chipa paraguaya, ¿eh? Entonces no tenemos tanto la costumbre de la cena de jueves. Además porque en la iglesia la gente se queda el jueves. Y el viernes, antiguamente la gente iba y quedaba todo el viernes en la iglesia, confesándose, rezando, haciendo vía crucis, escuchando el sermón de las 7 palabras y volvía recién después de la procesión del Cristo muerto. En Brasil también tienen la procesión del Cristo muerto, donde el Cristo que estuvo colgado todo el día en la cruz, lo descienden a las 5 o 6 de la tarde y luego hacen la procesión con esta imagen del Cristo por las calles de la ciudad o de la parroquia. Bien, entonces, conviene hacer un almuerzo especial el día domingo, ¿sí? Por supuesto, si es que eso tiene sentido y realmente uno experimenta la alegría de la Pascua si es que se preparó en la Cuaresma, ¿sí? Una cosa importante, el día para bendecir el agua es el domingo de Pascua, ¿sí? O en la ceremonia después de la misa de Pascua. O sea, esa es propia y realmente el agua bendecida, el agua bendita por definición, digamos así. Entonces, antiguamente también los sacerdotes bendecían grandes estanques en la noche de Pascua y entonces la gente llevaba de esos estanques el agua bendita en su casa. Por eso también los sacerdotes tenían ceremonias especiales para bendecir las casas en Pascua, ¿eh? Era bendición de casas por Pascua. Por eso también en algunos países como en Rusia, los países eslavos, la gente se baña, aunque hace un frío de locos, la gente se tira al agua. En Paraguay también había eso, que en la mañana de Pascua, antes del amanecer, se iban los niños y se bañaban en el arroyo. Entonces decían, los padres decían que esa agua estaba bendita, ¿no? Pero eran como un recuerdo del bautismo. Y en los países eslavos, estos locos eslavos se meten en el agua fría, en la nieve, justamente por Pascua, ¿eh? Los hombres hacen, no sé si las mujeres hacen eso, pero los hombres. Yo solo digo que tengo un pavor, horror al agua fría, digo, gracias a Dios que no estoy por ahí. Pero entonces, pero todo eso, fíjense, ¿qué tiene de común todas estas costumbres? Agua. Entonces, el agua bendita es, si hay un momento para usar el agua bendita y recordar nuestro bautismo, es realmente en Pascua. Por eso también se recomienda en la liturgia que durante toda la cincuentena pascual los sacerdotes asperjan al principio de la misa con el agua bendita, ¿sí? Muy bien, entonces hasta aquí nuestra clase en vivo, ¿sí? Les agradezco a los que han participado. Si estás mirando esta grabación, te invito a que te hagas alumno yéndote a la página principal. Ahí puedes decir quiero ser alumno y te inscribís gratuitamente para participar en estas clases en vivo, porque ahora paso a la sala privada a responder y conversar con los alumnos que están presentes. Así que te deseo una muy buena Semana Santa y que Dios te bendiga mucho. Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.